La caja se sentó en mi mesa de cocina durante 3 semanas. Fue un regalo de mi hija, Sara, para mi 50 cumpleaños. Una promesa elegante y de cartón titulada Patrimonio y Ancestra, descubra tu historia. Oh, mamá, será divertido, dijo, su rostro brillante con el optimismo de sus 25 años. Podemos averiguar si somos realmente tan irlandeses como siempre dijo el abuelo, o si hay sangre real escondida allí dentro. Me reí y la abracé, colocando la caja en el mostrador con un montón de otros regalos bien intencionados. Divertido. Parecía una palabra tan simple e inofensiva. Yo era Eleanor Reed, viuda de 50 años, madre. Bibliotecaria que encontró consuelo en el orden tranquilo y predecible de los libros. Mi historia, pensé, ya estaba escrita. Los capítulos eran claros: una infancia en una pequeña ciudad de Ohio, un padre amoroso pero estricto llamado Arthur, una madre gentil y artística llamada Rose que falleció hace 5 años, un maravilloso matrimonio de 20 años con mi difunto marido, Michael, y la gloriosa y desafiante aventura de criar a Sara. ¿Qué podría añadir un poco de prueba de ADN a eso? ¿Un porcentaje de escoceses en lugar de irlandeses? ¿Un guión de escandinavo? Fue un truco de fiesta, un comienzo de conversación. Nada más. Pero Sara era persistente. Cada vez que ella llamó por vídeo, ella preguntaba: ¿has escupido en el tubo todavía, mamá? Finalmente, en una lenta tarde del martes, con una lluvia suavemente golpeando contra el cristal, me rindí. Abrí la caja, leí las instrucciones, llené el tubo de plástico con mi saliva, la sellé y la tiré en el buzón. Recuerdo limpiar una lágrima perdida de mi mejilla, no de tristeza, sino de una extraña y fugaz vulnerabilidad. Estaba enviando una parte de mí, mi mismo plano, a extraños en un laboratorio. Sacudí el sentimiento, acentuándolo hasta sentimentalismo. Estaba enviando una historia que ya estaba completa. 4 semanas después, los resultados llegaron a mi bandeja de entrada de correo electrónico. La línea de asunto era alegre e impersonal: sus resultados de ADN de la ancestría están listos. He hecho clic en el enlace, una pequeña sonrisa en mi cara. Sara venía a cenar y pensé que podríamos verlos juntos. El sitio web cargado, mostrando un mapa del mundo con arcos coloridos que se extienden por él. Escaneé los porcentajes. 47% Inglaterra y Northwestern Europe, 33% Irlanda, 12%. Noruega, 8%. Gales. Sentí un puñado de decepción. Era tan ordinario. Así que exactamente lo que siempre habíamos sabido. Los O'Connells, del lado de mi padre, estaban ferozmente orgullosos de sus raíces irlandesas. Los Millers, del lado de mi madre, eran sólidos y estoicos stock ingleses. No hubo sorpresas. No hay príncipes ocultos ni lugares exóticos. Entonces mis ojos se desvanecieron por la página. Debajo de la estimación de etnia, había otra sección. Coincidencias de ADN. El epígrafe dice: cerca de la familia, primeros primos. Y ahí fue cuando el mundo, mi sólido y ordenado mundo, comenzó a romper. En la parte superior de la lista, por encima de los nombres de primos que conocía y amaba, era un nombre que nunca había visto antes. James McIntyre. Predijo relación, cerca de la familia. Confianza, extremadamente alto. Mi aliento se enganchó. ¿Familia cercana?
Eso podría significar una tía, un tío, un medio hermanito. Un sobrino. Pero conocía a todas mis tías y tíos. Sara era mi única hija. No tenía hermanos. He hecho clic en el nombre. Su perfil era escaso. No hay foto. Una ubicación, Portland, Oregón. Mi corazón empezó a martillar contra mis costillas, un ritmo frenético y pánico. Esto fue un error. Tenía que serlo. Un fallo en su sistema. Quizás fue un primo primero que nunca había conocido, aunque mis padres eran solo hijos. La designación de familia cerca quemó en mis retinas. Me desplumé hacia abajo. Había una lista de partidos compartidos. Reconocí algunos nombres, primos segundos del lado de mi madre. Y luego lo vi. Otro nombre, compartido con James McIntyre. Roberto Connell. Bobby. El hijo del hermano de mi padre. Mi primo primero. Con el que construí fortalezas de árboles, con el que me regaló en mi boda cuando mi padre estaba demasiado enfermo. Mi primo, que era una coincidencia para mí y para este extraño, James. La lógica era ineludible, una matemática fría y brutal. Si Bobby y yo compartimos ADN de nuestros abuelos de O'Connell y Bobby y James compartieron ADN, entonces James y yo tuvimos que conectar a través de la línea O'Connell. Pero mi padre, Arturo Connell, no tenía hermanos. Solo una hermana, que había muerto joven. El único hombre de O'Connell era mi padre. La habitación inclinada. El suave golpe de lluvia se convirtió en un rugido en mis oídos. Miré la pantalla, al nombre de James McIntyre y una frase única y aterradora formada en mi mente, tan fuerte que era casi un grito. Mi padre no era mi padre. El resto de la tarde estaba borroso. De alguna manera logré cancelar la cena con Sara, haciendo una excusa débil sobre una migraña. Escuché la decepción en su voz, pero estaba demasiado entumecido para preocuparme. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde mi familia había compartido miles de comidas, y me sentí como un fantasma en mi propia vida. Miré las fotos enmarcadas en la pared. Estaba mi foto de boda, yo transmitía entre Michael y mis padres. Mi madre, Rose, tan hermosa y frágil con su vestido de encaje. Mi padre, Arthur, su mano sobre mi hombro, su cara una máscara de orgullo severo. Era un hombre tranquilo, un carpintero, un hombre de pocas palabras y profundos principios inquebrantables. No era demostrativo, pero era constante. Era mi roca. ¿O lo era? ¿Esa sequedad ha sido otra cosa? ¿A distancia? ¿Un recordatorio constante y tranquilo de un secreto que se vio obligado a guardar? Pensé en mi madre. Sus manos suaves, su amor por la poesía, el débil olor de lavanda que siempre se aferraba a ella. ¿Su vida ha sido una mentira? Había todo su matrimonio. El fundamento sobre el que había construido mi propio entendimiento del amor y la familia, ¿una ficción cuidadosamente construida? Esa noche no dormí. Me quedé en la oscuridad, el fantasma digital de James McIntyre persiguiéndome. ¿Quién era? ¿Qué edad tenía? ¿Era él el secreto o yo? A la mañana siguiente, alimentado por una desesperada y roñosa necesidad de respuestas, hice lo que sabía que no debía. Le envié un mensaje a través del sitio web de la ancestría. Mis dedos temblaron cuando escribí. Hola James.
Me llamo Eleanor Reed. Según nuestros resultados de ADN, somos una coincidencia muy cercana. Me preguntaba si podrías estar abierto a hablar. Estoy tratando de entender nuestra conexión. Lo mejor, Eleanor. Golpeé el envío y sentí una ola de náuseas. Había puesto una roca rodando por una colina y no tenía ni idea de lo que aplastaría cuando bajaba. Respondió en una hora. Su mensaje era cauteloso, educado. Hola, Eleanor. Vi el partido también. Fue una sorpresa. Me encantaría hablar. ¿Te gustaría intercambiar direcciones de email? Lo hicimos. Y luego, sentado en mi mesa de cocina, en el mismo lugar donde había llenado tan descuidadamente ese tubo de ADN, le escribí un email más largo. Le hablé de mí, de mis padres, Arthur y Rose O'Connell, sobre crecer en Ohio. Le pregunté si alguno de los nombres me parecía familiar. Su respuesta, cuando llegó, fue como un golpe físico. Eleanor, gracias por tu mensaje. Mi madre se llamaba Catherine McIntyre. Murió hace 10 años. Ella nunca se casó. Ella me dijo que mi padre era un hombre que conoció mientras viajaba para trabajar a finales de los años 60. Ella dijo que su nombre era Arthur O'Connell. Ella dijo que era de Ohio. Leí las palabras una vez. Por otra parte. Y una tercera vez. Las letras nadaron en la pantalla. Arthur O'Connell. De Ohio. Era verdad. El secreto era real. James era mi medio hermano. Mi padre tuvo otro hijo. Un hijo que nunca conoció, un hijo que nunca reconoció. Una vida que vivía paralela a la mía, completamente desconocida. Pero las matemáticas frías y duras, seguían corriendo en la parte trasera de mi mente. James y yo éramos un partido de close family. Los centimórganos compartidos eran altos. Muy alto para medio hermanos. Volví a la página web de la ancestría, mis manos temblando tan violentamente que apenas podía escribir. Encontré una herramienta de predictor de relaciones y entré en el número de centimorganos que James y yo compartimos. El resultado apareció en la pantalla. Predijo relación, sibling completo. Confianza, alto. Hermana llena. El aire dejó mis pulmones en un apuro. No podía respirar. No era solo mi padre tener un hijo secreto. Esto era otra cosa. Algo mucho más devastador. Si James y yo éramos hermanos llenos, eso significaba que compartimos ambos padres. Lo que significa que el hombre que llamé a mi padre, Arthur O'Connell, era también su padre. Y la mujer que llamé a mi madre, Rose, también era su madre. Pero eso fue imposible. Mi madre solo había estado embarazada una vez. Conmigo. A menos que un recuerdo, enterrado y borroso largo en los bordes, surgiera. Tenía 7 u 8 años. Tuve una pesadilla y me metí en la cama con mis padres. Me había acurrucado contra la espalda de mi madre y en la oscuridad la había oído llorar. Suaves, sofocadas. La voz de mi padre, gruñona y baja, había dicho: «Está bien, Rosie. Tenemos a Eleanor. Ella es suficiente. Tiene que ser suficiente». En ese momento pensé que era por dinero o por su trabajo. Ahora las palabras tomaron un nuevo y horrible significado.
Es suficiente. Tiene que ser suficiente. Sentí una caída vertiginosa y mareante, como si el piso de mi hogar infantil hubiera cedido. No estaba descubriendo un secreto. Estaba descubriendo que era el premio de consolación. El niño que tenían después de que habían perdido, ¿quién? ¿Habían perdido un hijo? ¿Mi madre había dado a un bebé en adopción? Pero James nació en noviembre de 1969. Nací en abril de 1973. Eso fue solo un vacío de 3 años y medio. Un nuevo pensamiento aún más aterrador comenzó a formarse, una forma monstruosa que emergía de una niebla profunda. Fue tan horrible, tan blasfemo, que mi mente se recuperó de ella. Le abrí un nuevo correo a James. Mi línea de asunto era solo un signo de interrogación. En el cuerpo solo escribí 2 frases. James, esto va a sonar loco, pero ¿cuál es tu fecha exacta de nacimiento? Su respuesta fue casi instantánea. 17 de noviembre de 1969. Miré los números. 17 de noviembre de 1969. Mi cumpleaños es 14 de abril de 1973. 3 años y 5 meses. Un embarazo a plazo completo es de 9 meses. Las matemáticas dejaron un vacío de 2 años y 8 meses. Suficiente tiempo para que una mujer tenga un bebé, lo regale, duela y tenga otro. Pero si mi madre hubiera dado a luz a James en 1969, ¿por qué lo habría abandonado? Mis padres estaban casados. Eran jóvenes, pero estaban estables. No tenía sentido. Abrí mi portátil de nuevo, mis dedos como hielo. Fui a un sitio web de registros públicos, uno que a veces usé para la investigación genealógica. Con un corazón tembloroso, escribí en Catherine McIntyre y en 1969, y en la ciudad Portland. Hubo algunos resultados. He refinado la búsqueda. Y luego lo encontré. Un anuncio de nacimiento en un periódico digitalizado de Portland del 20 de noviembre de 1969. McIntyre. El 17 de noviembre, a Catherine McIntyre, hijo, James Arthur. James Arthur. El nombre de mi padre era Arthur. Ella había puesto su nombre a su hijo por él. Este no fue el acto de un asunto fugaz. Este fue el acto de una mujer enamorada. Las piezas estaban todas allí, pero la imagen que formaban era imposible. Mi madre, el gentil poeta, tener un hijo con mi padre y regalarlo. No encajaba. Era como intentar forzar la pieza equivocada en un rompecabezas. Y luego, el final, monstruoso pensamiento que había estado suprimiendo rompiéndome a través de la superficie, completamente formado e innegable. ¿Y si mi madre, Rose, no era la madre de James? ¿Y si éramos hermanos llenos, compartiendo un padre, pero no una madre? ¿Y si Arturo Connell tuvo una aventura con Catherine McIntyre y James fue el resultado? Pero eso nos haría medio hermanos, no llenos. El ADN dijo lleno. La única conclusión lógica, la única que encaja con las matemáticas brutales e inaseables del ADN, fue que Arturo Connell era el padre de ambos. Y Rose Miller O'Connell era la madre de los dos. Lo que solo podría significar una cosa. No era Eleanor O'Connell, nacido en 1973. Yo era otra persona. La verdad,
Cuando finalmente llegó, no fue una sola revelación sino una serie de realidades colapsadas, cada una de ellas asfixiando la última. Empecé una búsqueda frenética y obsesiva. He revisado todos los documentos familiares que tenía. Mi certificado de nacimiento estaba allí, perfectamente normal, en la lista de Arthur y Rose como mis padres. Encontré mi libro de bebés lleno de un guión elegante de mi madre. Primera sonrisa de Eleanor. El amor en esas páginas se sintió real. Tenía que ser real. En una caja polvorienta en el ático encontré los viejos papeles de mi madre. Y encerrado en un libro de poesía de Yeats, encontré un documento doblado y amarillento. Era un certificado de nacimiento. Nombre, Niña Miller. Fecha de nacimiento, 14 de abril de 1973. Madre, Rose Miller. Padre, desconocido. Mi sangre se enfrió. Bebé Miller. Rose Miller. Padre, desconocido. Este era yo. Este era mi certificado de nacimiento original. ¿Pero por qué? ¿Por qué no apareció mi padre? Estaban casados. Habían estado casados desde 1968. Seguí cavando. Debajo de ese certificado era otro, más nuevo. Un certificado de nacimiento vivo. Este tenía mi nombre. Eleanor Rose O'Connell. Padres, Arthur O'Connell y Rose O'Connell. Estaba fechado 6 meses después de mi nacimiento. ¿Un registro retrasado? A veces sucedía. Pero luego lo vi. Un pequeño sello oficial en la esquina. No era de un hospital. Era de un bufete de abogados. Sterling y Gray, Family Lab. Adopción. La palabra se hizo eco en el ático silencioso. No era un pensamiento, era una sensación. Un frío congelado que comenzó en mi núcleo y se extendió hacia afuera hasta que mis propias puntas estaban entumecidas. No era su hijo biológico. Pero el ADN dijo que James y yo éramos hermanos llenos. Si me adoptaron, ¿cómo podría ser? La única respuesta fue la que mi mente me había estado gritando durante días, la que me había negado a escuchar. No fui adoptado por extraños. Fui adoptado por mis abuelos biológicos. Arthur y Rose O'Connell no eran mis padres. Eran mis abuelos. James McIntyre no era mi medio hermano. Era mi hermano completo. El hijo de Arthur y el hijo de Rose. Su primogénito hijo. Un hijo que nunca conocí existía. Un hijo cuyo nombre era, ¿qué? Me caí de nuevo al polvoriento piso del ático, los papeles salpicaban de mis manos. El mundo no se había inclinado, sino que había invertido. La gente que llamé mamá y papá eran mis abuelos. El hombre que conocí como mi padre tranquilo y severo era, de hecho, mi abuelo. La amable y artística mujer que llamé mamá era mi abuela. Y yo tenía un hermano. Un hermano que mis abuelos habían criado como su propio hijo, que había dejado embarazada a una chica en 1969 y luego desapareció. ¿Murió? ¿Por qué harían esto? ¿Por qué reclamarían al hijo de su hijo como propio? La respuesta me llegó con una claridad escalofriante. Los años 60. La vergüenza de un embarazo soltero. El deseo de evitar el escándalo. Se habían llevado a James, a su nieto, y lo habían pasado como su hijo. Y luego, años después, me tuvieron.
Y ellos hicieron lo mismo. ¿Pero qué le pasó a nuestro verdadero padre? ¿Su hijo? Envié un email a James otra vez, mis palabras saliendo en un flujo frenético y apenas coherente. Le conté todo, los certificados de nacimiento, mi teoría. Le pregunté, ¿tu madre, Catherine, alguna vez dijo algo más sobre Arthur? ¿Sobre qué le pasó? Su respuesta tomó un día. Cuando llegó, fue corto y devastador. Eleanor. Tengo sus cartas. Mi madre las guardaba. Todas ellas. Su nombre era Arthur, pero ella lo llamó Artie. Él era joven. Él iba a unirse a ella en Portland después de que él terminara un trabajo final con su padre. Un proyecto de construcción. Nunca vino. Ella no vino. Ella escribió a la dirección de sus padres, pero las cartas fueron devueltas, marcado destinatario fallecido. Ella asumió que había muerto. Ella nunca supo de mí hasta que era demasiado tarde para decírselo. Destinatario fallecido. Su hijo. Artie. Nuestro padre. Había muerto justo antes o después de que James naciera. Mis abuelos habían perdido a su único hijo. Y en su dolor se habían llevado a su hijo, James, y le habían declarado como suyo para mantener viva parte de él. Y luego, años después, me habían llevado a mí, a su hija, y hacían lo mismo. Habían enterrado a su hijo y construido una nueva familia de sus hijos, viviendo una mentira para superar una tragedia. Pensé en mi infancia entonces, no con ira, sino con un profundo entendimiento. La sequedad en los ojos de Arthur no era distancia, era el fantasma de su hijo muerto mirándolo cada día. La tristeza en la poesía de mi madre, la de mi abuela, era el dolor infinito de una madre. La frase «tienes los ojos de tu padre» tenía un nuevo significado aterrador. Lo hice. Tenía los ojos de mi abuelo. Pero pensaron que tenía los ojos de su hijo. Estaba viviendo una vida destinada a otra persona. Era un monumento vivo y respirando. Finalmente llamé a Sara. Le conté todo, mi voz se rompió bajo el peso de la historia. Ella escuchó, silenciosa y sorprendida. Cuando terminé, ella susurró, «Oh, mamá». Entonces, ¿el abuelo Arthur era mi bisabuelo? Sí, cariño, dije, las lágrimas finalmente arrastrándose por mi cara. Y el hombre que llamaste mamá era tu bisabuela. ¿Y este hombre, James, es mi tío? Es mi hermano, dije, las palabras que se sienten alienígenas y verdaderas. Un mes después, reservé un vuelo a Portland. James y yo habíamos hablado por teléfono, nuestras conversaciones inicialmente incómodas, luego llenas de una frenética y compartida necesidad de armar la historia del padre que nunca conocíamos. Cuando lo vi en el aeropuerto, fue como mirar a un extraño espejo masculino. Teníamos la misma mandíbula O'Connell, la misma nariz Miller. Nos quedamos allí, dos extraños de mediana edad atados por sangre y un secreto de 50 años. Y nos abrazamos, llorando en medio de la reclamación de equipaje. Me enseñó las cartas. Docenas de ellos, en una letra ardiente de un joven. Nuestro padre, Artie, era gracioso, apasionado y profundamente enamorado de Catherine. Habló de sus planes, sus sueños de mudarse a la costa oeste, su frustración con los viejos modos de su padre. La última carta fue fechada 2 semanas antes de su muerte. Estaba emocionado por un trabajo de carpintería que estaba haciendo con su padre,
construyendo un porche. Prometió que estaría en un tren a Portland en el mes. Nunca lo hizo. James tenía un solo corte de periódicos granulados. Hombre local, 22, muere en construcción Fall. Arthur Artie O'Connell Jr. Mis abuelos nos criaron en la casa que su hijo había muerto en edificio. La última pieza del rompecabezas de mi vida fue una foto de la que nunca supe que yo era parte. El amor que mis abuelos tenían por nosotros era real. Era feroz, protector y absoluto. Pero fue un amor nacido de una pérdida indecible, un amor que tuvo que esconderse a la sombra de una mentira. No sé si alguna vez puedo perdonarlos por el engaño. Pero creo que lo entiendo. En su dolor, vieron la oportunidad de salvarnos y la oportunidad de salvarnos una parte de él. Eligieron una mentira que se sentía como amor. Voy al cementerio ahora cuando visito Ohio. Solía visitar las tumbas de Arthur y Rose O'Connell. También visito una pequeña lápida meteorollada que nunca había notado antes, escondida en la esquina. Asterisco Arthur O'Connell Jr. Querido hijo. 1947 a 1969 asterisco puse flores en las 3 tumbas. Por los abuelos que me criaron. Y por el padre que nunca conocí, el fantasma que dio forma a mi vida entera. Y tengo un hermano. En los restos del pasado, encontré un pedazo de mi futuro. La prueba de ADN que destrozó mi historia finalmente me dio una nueva. Es una historia de pérdida, mentiras, y el complicado y desgarrador amor que de alguna manera, contra todas las probabilidades, perdura.